Marco, vení pues, que ya vamos a empezar. Vea, pues no le digo, por andar De por curioso allá. por allá donde no debía estar. Sí, pero ya este es el momento justo de arrancar con este otro episodio, Maravilloso. que lo estamos haciendo casi que el mismo día, pero no importa. La idea es que hoy, buenas tardes, noches para todos de nuevo, vamos a conversar sobre un tema que dejamos anunciado en el episodio anterior, sobre las estrategias de comunicación y el análisis de las 5C. Ahorita les vamos a contar qué son las 5C. Hoy me acompaña entonces, ahora mi interlocutor va a ser Marco Ramírez, que es nuestro director de creatividad en Videobase Agencia de Comunicaciones y que es también un apasionado por este tema del análisis de públicos y la creación de estrategias a partir de la investigación. Correcto, muchísimas gracias Martica. Aquí estamos de nuevo entonces en Cultura de la Curiosidad. Qué pena ahí con la llegada tarde, pero es que estaba por aquí haciendo unas preguntas importantes para el tema que nos compete hoy, porque la idea claramente es continuar indagando, indagar mucho, preguntar mucho, querer siempre saber más, que es parte del ejercicio que nos mueve en este mundo de las comunicaciones que nos gusta a nosotros hacer. Y como lo decía Marta, ese tema de la investigación que tiene por principio el ejercicio de la curiosidad. Así es. Siempre me gusta citar a Da Vinci, que creo que hoy, afortunadamente, nos tocó vivir una época en la que sus curiosidades nos permitieron tener un montón de cosas que hoy nos hacen la vida a nosotros en este siglo XXI mucho más fácil. Entonces, él no podía preverlas y aún así, en su ejercicio de querer saber más y entender desde muchos oficios, pues logró hacerlo. Entonces, muy chévere y entender que la investigación tiene ese punto de partida. Y que al final de cuentas, todo lo que hoy conocemos, tal como lo conocemos, siempre surgió a partir de una pregunta primigenia que nos condujo a muchas otras preguntas en el transcurso de los siglos. Y hoy estamos acá sentados para hablar justamente de cómo desde las comunicaciones también nos hacemos una cantidad de preguntas y que jamás, como ejercicio profesional, que es el que hacemos desde la agencia, nosotros abordamos una estrategia, un proyecto, una campaña, sin hacernos antes una serie de preguntas que nos permitan entender cada cliente, cada marca y cada consumidor en qué punto de la vida está, para poder tener pues un acercamiento mucho más eficaz, más cercano, que realmente cumpla con esos objetivos que queremos tener en las comunicaciones y desde las comunicaciones. Sí, total. Y una cosa que por lo menos en el ejercicio, en la forma de acceder a la información que nos gusta a nosotros, procuramos no solamente quedarnos con el brief, como el brief propiamente dicho que conocemos de captura de información o el input principal para el desarrollo de una campaña o algún proyecto en específico, porque si bien es cierto, eso es una forma muy particular de acceder, de acercarnos a la información, y que siempre un cliente o un proyecto que quizás hayamos hecho muchas veces de manera consecutiva, uno empieza a dar por hecho cosas. La invitación es a que no hagamos eso, a que no demos por hecho y nos hagamos aún más preguntas sobre lo conocido. Ahí está la manera de cambiar las cosas, sino esa manera de, como decía Marta, de cómo saber más para ser incluso más asertivos. Y está claro que ante un mejor input, mucho mejor el output. Es decir, cuando yo no tengo la información relevante para el resultado que estoy buscando, es muy probable que llegue con un resultado equivocado. Así es. Entonces, Martica, dejamos enunciado en nuestro episodio anterior de Cultura de la Curiosidad el tema de las 5C. ¿Por qué no nos ayudas con eso para yo ir entrando ahí? Para que vayamos entrando como en materia. Bueno, el tema de las 5C es más que una metodología, un abordaje. Es un abordaje de la investigación para tratar de entender de una manera mucho más clara, quizás también más profunda y mucho más detallada, cómo está el universo de una marca en un momento dado. Cuando una marca se acerca a una agencia de comunicaciones o de estrategia o de publicidad, llena un brief. Casi que con esos clientes lo que hacemos es diligenciar un brief, que es una primera aproximación a la necesidad de ese cliente. El brief es la necesidad. Una pregunta ahí, Marta. Yo tengo una máxima en el ejercicio del ¿cómo fue que dijiste? Llenar el brief. De diligenciar el diligenciar el brief, y es, yo creo que el cliente normalmente tiene muy claro qué necesita decir. Sí. Pero normalmente no tiene claro el cómo.
muy probablemente en esta experiencia que he tenido de tantos años, estoy tapando la barba, pues no la boca, decir que yo quiero un video frente a esta necesidad comunicativa o yo quiero esta estrategia de redes, probablemente el cliente tenga una manera particular de ver su necesidad de decir algo y cree que ese es el medio. Así es. Cuando nos quedamos únicamente en ese brief diligenciado, podemos estar incurriendo en no haber hecho la pregunta correcta. Así es. Y ahí es donde la invitación que decía Martica otra vez ahorita, preguntemos mucho. Entonces, la inquietud es, o la invitación también es ese brief, no solamente puede quedarse en ese acercamiento un poco superficial, sino que tiene que ser el indicador, la invitación, la tarjeta Lord que nos dice qué más preguntas hacer. Por supuesto, es que el brief es un instrumento que hace unas preguntas alrededor de lo que el cliente necesita, que como bien decís vos, generalmente el cliente sabe qué necesita. O sea, cuando un cliente viene o cree saber qué necesita. Yo creo que sabe qué quiere decir. Sí, más que saber qué necesita, sabe qué quiere decir, sabe cuál es ese mensaje que desea o necesita desarrollar y distribuir a través de sus canales de comunicación. Entonces el brief nos permite precisar un poquito ese qué quiere decir el cliente, pero luego debe haber un ejercicio interno, que es el que nosotros hacemos, que es el que nos permite luego llevar una propuesta. Nosotros las propuestas no las montamos con el brief nos ubica en una necesidad puntual del cliente, que claramente la enuncia a través de las preguntas. Pero luego nosotros tenemos que hacernos acá como equipo de estrategia, de creatividad, como equipo agencia, tenemos que entender, listo, ese cliente hoy, cómo se mueve dentro de su categoría. Esa es una C, esa es la primera C. ¿La categoría es qué? La categoría es el universo de marcas o de empresas que hacen lo mismo que hace ese cliente o cosas similares. Eso se agrupa dentro de una gran categoría. Eso es lo que en economía se llama sector. Entonces, el sector moda, el sector finanzas, el sector bebidas, alimentos. Pero de todas maneras, Martica, ahí como para cerrar un poquito la C, hacerle un tipo de fuente más cerradita. El sector moda, por ejemplo, como nos lo acaba de explicar Marta, pues también es cierto que uno podría decir que en la moda hay un montón de cosas y entender que la moda no es solamente los chiros, como le decimos cotidianamente los que en algún momento trabajamos en este medio. No, que se dicen los chiros, ¿qué es esto? ¿Cierto? La ropa, la tela, sino los zapatos, el maquillaje, los accesorios, todos esos elementos que están comprendidos dentro del sector moda, cada uno de ellos puede tener su categoría. Que la categoría, por ejemplo, entonces hablaríamos de marroquinería y calzado. Ahí hay una categoría de producto específico dentro del gran sector moda. Lo mismo que si entramos al universo de la cosmética, que entonces puede compartir como categoría diferentes sectores. Porque yo puedo estar en el sector moda y al mismo tiempo estar en el sector cosmético, pero como categoría comprende ambos elementos. Entonces, importante entender y sobre todo cómo esa categoría nos va a permitir identificar qué está pasando con sus consumidores dentro de la categoría. Así es. En función de lo que hablábamos en el episodio anterior de las segmentaciones. Entonces, esa es el consumidor, cómo lo la digerimos. Entonces, esa es el consumidor, lo que nos permite también es conocer un poquito más ese consumidor, cómo busca, cuando busca consumir productos, servicios o contenidos de una marca X y cómo lo hace dentro de la categoría. Es decir, los consumidores se relacionan conmigo como marca porque me buscan y me encuentran, porque de alguna manera yo les aparezco cada vez que hacen una búsqueda sobre algún tema en particular que tiene que ver con mi categoría. Pero adicionalmente esos consumidores no solamente se relacionan conmigo, interactúan conmigo, también interactúan con otros en unas conversaciones que son más grandes, que están mucho más allá de mis canales digitales propios. Están en el ecosistema digital, están en el ecosistema moda, por ejemplo. En el ecosistema moda, que a ese sector moda se le llama como el ecosistema moda y que lo describiste muy bien. Entonces están las categorías dentro de ese ecosistema y ahí hay muchas conversaciones porque hay demasiadas personas relacionadas con ese tema, los diseñadores, los proveedores, los textileros, los X, Y, Z. Sí, es gigante pues. Entonces ese consumidor yo lo tengo es que tratar de perfilar
de acuerdo con mi necesidad del mensaje que yo le tengo que entregar. Si yo a un consumidor que es una persona que consume pronta moda, que son las niñas de hoy que están a la moda cada semana y que cada semana compran la colección de la semana, ¿cómo es que yo a esas personas de esa edad, pues de ese grupo etario, de ese segmento de población, les voy a llevar ese mensaje, entendiendo cómo ellas abordan estos contenidos, cómo los consumen, cómo entran y salen de las conversaciones? Entonces, el consumidor lo tenemos que aprender a entender, casi que es investigando su comportamiento de consumidor, que ahí viene esa gran concepto que además pues tiene hasta especializaciones y subespecializaciones y maestrías. El comportamiento del consumidor en lo que nosotros hacemos es fundamental. Esa es una C fundamental, el consumidor. Está el consumidor, y un poco para entrar en un territorio que a mí me ha parecido supremamente interesante y que apenas estoy curioseando, que es el tema de la antropología digital, que tiene que ver, está muy asociado con el tema del comportamiento y con una C que vamos a analizar un poco más adelante. El consumidor hoy no solamente se nutre de esas conversaciones o de esos temas centrales, sino que tenemos que llegar a ellos a través de lo que son las conversaciones globales, sí, que eso es supremamente importante, que esa es la otra C, ¿cierto? ¿Cómo? A través de esos elementos que hoy están marcando hitos narrativos, y narrativos desde el total de la extensión de la palabra, es decir, narrativos desde lo grandotote, no la especificidad del cuento, porque hay unos elementos externos que involucran esas narrativas y que permiten construir a las marcas unas dinámicas que incluso pueden llegar a ser transversales en el ejercicio de las categorías. Es decir, yo puedo encontrar que un comportamiento de un consumidor que me compra X marca, sí, en el sector moda, en la categoría, el sector moda en la categoría calzado, para hablarlo específicamente, sí, me está comprando o consumiendo X o Y marca en el universo de los lácteos y está asociado a X o Y marca en el universo del turismo, por decir cualquier cosa. Es decir, ya hay unas narrativas que le permiten a uno establecer que ese consumidor no solamente está enmarcado dentro de un comportamiento, sino de algo que para mí ya está un poquito masticado que, como palabra, pero que sigue funcionando, y es el tema del estilo de vida, ¿cierto? Ajá. Yo creo que el estilo de vida, como un poco las categorías, está perdiendo las fronteras, están cada vez traslapándose más el uno con el otro y encuentra uno unos universos mucho más unidos a través de unos principios más de orden incluso filosófico y cultural, que ahí venimos, cultural, que con la marca misma. Hacia allá vas. Es que finalmente hoy en día los consumidores no consumen marcas, consumen unas experiencias que tienen que ver con sus convicciones y que tienen que ver con sus líneas filosóficas, ideológicas, culturales. Entonces ahorita que hablabas de si una persona del sector moda, de la categoría marroquinería y calzado, está consumiendo, por ejemplo, zapatos que son en textiles veganos, es muy probable que esa persona además su consumo de alimentos vaya en esa misma línea y que además el turismo que hace, que eran como las tres puntas que conectabas. Exacto. Por dar el ejemplo, el turismo que hace es un turismo más consciente, es un turismo quizás más ecológico, es un turismo conservacionista que protege la biodiversidad, en fin. Entonces uno va entendiendo que ya la gente consume más por afinidades y se van desarmando nodos. Ya las categorías empiezan a desaparecer, la categoría me sirve como punto de referencia inicial, pero se empiezan a formar nodos por afinidades. Exacto. Y entonces eso es lo que el comportamiento del consumidor luego nos viene a decir. Entonces ahí vamos con el consumidor, la categoría. ¿Cuál sería entonces la tercera C que la tengo en la puta de la cultura. Oh, okay. Ay, llegamos a la que más te gusta. Te puedes despachar. No, me gustan muchas pues, pero digamos que aquí encuentro unos elementos que me parecen interesantes como de conversar aquí con todos, y es cómo desde lo cultural, que implica un montón de elementos y que digamos respetando profundamente los oficios, los conocimientos y a los profesionales en cada una de las áreas, sobre todo pues a los antropólogos, que para mí son senseis en un montón de cosas. Creo que el ejercicio cultural hoy en día está necesariamente trazado por otro montón de cosas. Y en alguna conferencia alguna vez le escuché decir a alguien que la moda como concepto es el dinamizador de la economía.
Y creo que si eso lo trasladamos al universo cultural es lo que pasa, y voy a poner un par de ejemplos muy simples. Y es uno, los perros, las razas de los perros. Es decir, las razas de perros se ponen de moda. Sí. Indiscutiblemente, hoy estamos a 7 de octubre, ¿qué día es hoy? No sé, no, como 10 de octubre, 11 de octubre, casi no veo bien la fecha, perdón, estas son las gafas de ver. 11 de octubre, y los tekel de pelo corto o de pelo largo los vemos por lo menos en todas partes, por todas partes. Sí. En los años 80, época en la que yo apenas estaba empezando a recorrer esta ciudad, eran los French Poodle de todos los colores, incluyendo a las tacitas de té, que eran muy pequeñitos. Y así fuimos evolucionando y pasamos por los bulldog franceses, por los terrier, por los golden, por los labradores. Yo creo que el golden es un commodity de las generaciones, pues, porque es como tan tierno que siempre permanece. Que siempre está, pero el Doberman, bueno, entonces, si las razas de perros se ponen de moda, ¿qué no se podrá poner de moda, cierto? Y ahí es donde la economía se dinamiza en todo el sentido de la palabra. ¿Qué pasa? Que cuando un elemento cultural se vuelve moda, pierde su sentido. Y eso es una máxima que yo considero y creo absolutamente. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay una subcultura, si se quiere, que es el universo del rastafarismo. Hoy entendido como un ejercicio meramente estético puesto de moda a través de un elemento cultural que fue la música. Ese elemento estético, constituido como estética visual, tiene unos racionamientos de orden filosófico insertados en una cultura a través incluso de unos elementos racionales muy profundos y de convicciones de fe incluso, que están determinados el porqué de su estética. Cuando esa estética que es cultural y que tiene todo un asidero filosófico, se convierte en una moda, pierde su sentido. Y ahí es donde las marcas tienen que tener mucho cuidado a la hora de asumir esos discursos y esas narrativas. Porque en el mundo en el que nosotros nos vivimos hoy en día, encontramos, voy a nombrar algunas, y lo voy a nombrar de esa manera, subculturas muy particulares, y voy a hablar particularmente del territorio que habitamos nosotros, y pensemos en los que hoy en día montan en bicicleta, o los que practican yoga, o los animalistas. No tengo nada en contra de ninguno de ellos. Cuando eso, que es una subcultura, se convierte en moda, pierde su sentido como cultura, porque lo que hago es adoptar unas maneras particulares de hacer las cosas, y el problema radica cuando empiezo a negar al otro. Claro. Cuando empiezo a decir que entonces el que no monta en bicicleta, el que no es como yo, está equivocado. Esos lenguajes son los que son peligrosos a la hora de uno asumir ese comportamiento o esa manera en que la marca quiere llevar a su gente a vivir una experiencia. Entonces es muy importante entender cómo la cultura realmente entra a permear los elementos estéticos dentro de los discursos comunicativos. Incluso la cultura, cómo te puede permitir potenciarlos. Que es donde debería estar. No borrar. No, porque exactamente, el problema es que la cultura es la mamá. ¿Cierto? La cultura se desayuna la estrategia. En la cultura estamos insertos todo el tiempo y desde Cuando ahí nos pensamos. Un elemento cultural que tiene asideros filosóficos lo convierto en una estética, pierde su sentido. Ya les contaba el ejemplo del rastafarismo, cómo entonces todo aquel que hoy visualmente es rastafari en su percepción estética, porque emito el prejuicio desde el afuera y digo marihuanero, empiezo a poner un montón de etiquetas de una vez, dadas desde lo estético. Entonces, no desde la convicción, no desde lo cultural que implica. Entonces, cuando la estética, digamos, un poco borra el componente cultural del elemento y se vuelve moda, pierde el sentido. Entonces, yo como marca... Sí, porque se vuelve cosmética, Marco. Totalmente. Se vuelve pura cosmética y entonces ahí ya se pierde el sentido. Yo como marca tengo que ser muy sensato en la forma en la que me acerco a ese elemento cultural, de manera que, si bien es cierto, me puedas permitir acercarme con una narrativa comunidad cosmética, no puedo terminar cayendo en la trampa de desdibujar el elemento cultural que nos lo puso ahí. Así es. Entonces la cultura es así de relevante. Y tenemos que respetarla con ese nivel de relevancia, no llegar a entrar dentro de una dinámica consumista pura y dura, de borrar el valor filosófico cultural que tiene ese elemento de carácter estético para convertirlo en un ejercicio cosmético, porque ahí caemos
muy fácilmente en el sectarismo, donde entonces aquel que no se parece a mí está equivocado. Exacto. Entonces, una invitación es que esa C es realmente relevante porque es la que nos va a permitir insertarnos en ese discurso que permite que esa persona te compre esos zapatos veganos con ese jabón particularmente orgánico, y en el turismo que entonces me voy a Nuquí nadando porque no monto en avión porque consume gasolina. O sea, es decir, cómo logramos entender y construir unas narrativas que sean capaces de conectarse con el ejercicio de lo cultural. Así es. No con el ejercicio cosmético. Porque la cultura, entonces, es la que recoge todo lo demás. En la cultura están inmersos los demás elementos. En la cultura vive el consumidor y hace unas apuestas y hace unas elecciones dependiendo de esa cultura que lo rodea, pero también esa cultura que él ha adoptado como ser humano por alguna condición particular, ¿sí? Entonces, nosotros, siempre como ejercicio responsable desde las comunicaciones, tratamos de hacer primero esas aproximaciones desde el consumidor, ese consumidor en la cultura, esa categoría a la que pertenece la marca de nuestro cliente, pues para llegar al final a la compañía que es la marca de nuestro cliente y a la competencia, que es cómo esta marca de nuestro cliente está comunicándose, cómo quiere comunicarse, qué es lo que quiere comunicar y cómo está la competencia directa de ellos, que esa es la quinta C, esa competencia, cómo se comporta. Porque de alguna manera también es importante entender qué hace o no hace la competencia para saber de qué territorios de conversación, de comunicación, nosotros nos vamos a apropiar, o cuáles son esos vacíos que de pronto hay dentro de esas conversaciones de las marcas con sus audiencias que esa marca puede aprovechar. Puede aprovechar para posicionarse, inclusive porque hay una cosa que pasa muy bonita, y es que por ejemplo, los bancos hoy necesariamente no hablan de sus productos y de sus servicios financieros y de sus canales, ¿cierto? Hoy los bancos hablan de las finanzas personales, de cómo manejar tu billetera, de cómo manejar tu presupuesto en casa, de cómo tú puedes proyectar tus vacaciones próximas y entonces ahorrar de cierta manera para lograr ese objetivo inmediato que es dentro de 4 meses o 3 meses las vacaciones de diciembre. Hoy los bancos hablan de eso, entonces es como desde la naturaleza de mi compañía, de la competencia con la que estoy conversando permanentemente, interlocutando, y además dentro de un contexto cultural, cuáles son las cosas de las que yo le tengo que hablar a la gente que la gente realmente va a valorar y va a decir, yo me voy con este banco porque piensa en mí, porque de verdad me quiere educar. Ahí dijiste otra cosa, otra C súper poderosa, es el contexto. Porque el contexto es primordial. En un mundo globalizado, entender los contextos es absolutamente fundamental. Es distinto el consumidor, o es mejor dicho, vamos a poder hacerlo un poco más grande. Vamos a coger una compañía de orden multinacional, cualquiera, la que ustedes quieran, Coca-Cola, Procter, Unilever, la que quieran. Una bien cercana para la gente, Coca-Cola. Coca-Cola. Vendiendo en Irán, vendiendo en Colombia o vendiendo en Finlandia. Es la misma compañía, posiblemente con la misma competencia, ¿cierto? Vamos, pues lo que realmente compite con ella, pero en contextos absolutamente diferentes. El contexto es en función de una categoría que son bebidas gaseosas o colas negras. Si yo entro un poco más y decido entonces establecerme dentro del consumidor, quién es el consumidor de gaseosa en cada uno de esos territorios, enmarcado dentro del contexto, y ese contexto hay que entenderlo no solamente como la situación particular que sucede en el momento, sino como un referente de orden histórico, que es que el contexto no puede ser el hoy, y voy a hablar particularmente de Colombia. Nosotros hoy, en el año 2024, estamos viviendo un ejercicio de un conflicto armado que tiene más de medio siglo, que es una cosa que nos ha tocado vivir a un montón ya de generaciones, y que definitivamente ese contexto de conflicto armado hoy es absolutamente distinto como contexto al de hace 20 años, no me voy a ir mucho más lejos que eso, y cómo ese contexto está implicando directamente al consumidor de hoy, cómo ese radio que hablábamos en el episodio anterior
implica directamente una narrativa distinta para el consumidor que está inmerso dentro del conflicto armado, y digo inmerso porque está en el territorio, porque inmersos estamos todos. Sí. Ese contexto hay que entenderlo, hay que entender el contexto de orden ambiental, que es absolutamente distinto en cada uno de estos países que yo ponía como ejemplo. Hay que entender el contexto económico, que es un contexto que está determinado por otras características totalmente distintas y que incluso trasciende de las políticas gubernamentales de turno, porque hay unas características particulares que son contextos más globales. Entonces yo pienso que no solamente se trata de entender lo cultural, la categoría, el consumidor, la competencia o la compañía, sino cómo ese contexto está implicando de manera directa y de manera permanente las decisiones que tomamos en orden de la comunicación. Creo que entender estas 5C, y creo que cada proyecto les da la prioridad dependiendo de lo que queramos contar. Incluso los insights, que son esos detonantes Sí. para las estrategias, pueden venir de cualquiera de las C. Total. Porque puede haber insights muy valiosos en las 5 o en las 6 o en las que definamos analizar, porque puede haber más de 5. Sí, claro. Digamos, hay 5 que son como los pilares dentro de la estrategia, pero están las otras que mencionábamos aleatoriamente. El insight puede estar en todas, puede haber insights en todas, pero también la estrategia es un ejercicio de priorización, es un ejercicio de foco, es un ejercicio en el que entonces uno dice con qué audiencia es con la que yo quiero trabajar, cuál es el insight que yo quiero desarrollar, y a partir de ese insight definir el concepto y definir el camino, y luego la bajada creativa. No, las mejores estrategias no son las que le apuntan a todo, son las que tienen un foco claro y tienen realmente un objetivo, un norte, una audiencia y un insight. No tienen que ser todos los insights, pero la investigación sí hay que hacerla en todas las C, para mirar cuál de todas esas nos dice algo interesante, algo que alguien no ha visto antes, una conversación que no se ha dado en otro momento, y que nosotros sí podamos dispararla y detonarla a través de las campañas y de las estrategias de comunicación que hacemos para los clientes. Una cosa que sumo a lo que nos acaba de decir Marta y que me parece súper importante, entendiendo esto de las C, ¿cierto? Que es un bacano, que nos las vamos aprendiendo poco a poco, y cómo en cada una de ellas puede haber unos insights, es entender que esa multiplicidad de miradas deben estar enfocadas hacia la consecución de un objetivo. Y aquí voy a retomar el universo del brief o del input que hablábamos al principio, es decir, por más que yo analice claramente las 5, 6, 7 C que impliquen a tu negocio, si no tienes claro el objetivo de tu análisis, el resultado no te va a funcionar. Va a ser gaseoso. Va a ser gaseoso, porque no importa si ya analizaste todas las C. ¿Qué es muy importante entonces? Que antes de enfrentarse a ese análisis de estos territorios de consumidor, de categoría, de competencia, cultura, contexto o compañía, entiendan qué quieren encontrar en el análisis o qué queremos encontrar. Y eso va a hacer que ese input, ese brief original, que sea interno, no el que van a llevar a la agencia o al operador de turno, sea una pérdida de tiempo. Es decir, si hay un objetivo mal planteado, puedo garantizar que la estrategia de comunicación va a ser una pérdida de tiempo, porque el resultado no va a ser el esperado en función de lo que se está persiguiendo. Entonces queríamos terminar con una C muy importante, que es la C de la curiosidad, donde queremos invitarlos pues, a que se enfrenten a esas otras desde esta C de la curiosidad, donde realmente se hagan preguntas, encuentren la manera de establecer cuáles son esos lineamientos que les permiten tomar decisiones. Ser estratega es saber renunciar. Y saber renunciar es, como decía Marta ahorita, no apuntarle a todo. Cuando yo le apunto a todo al mismo tiempo, lo más seguro es que le pegue a alguna cosa. Y pero más no o menos le pego. Claro, pero no va a tener los indicadores correctos, porque no sé realmente a qué le estoy disparando, lo cual quiere decir que el indicador va a ser igual de disperso, de gaseoso, como decía Marta ahorita. Y para eso es muy importante el tema que seguramente vamos a trabajar en nuestro próximo episodio, que es el tema de tendencias. Tendencia no es lo que se pone de moda en TikTok, chicos. Eso te quería decir, que no se vaya a confundir moda con tendencia, porque son muy distintas. Y son dos conceptos incluso estadísticos que, si en algún momento necesitamos profundizar en ellos, tendremos un experto aquí que nos lo explique. Tendencia no es lo que se pone de trend en las redes sociales.
La tendencia es el resultado de un comportamiento que se establece a través de un patrón y unos hechos que tienen unas temporalidades particulares y que le permiten a uno entender que existen unas sensibilidades en el contexto para que el comportamiento se vea modificado por ese elemento. Así es. Tendencial que se puede marcar en diferentes líneas de conocimiento. Lo voy a dejar ahí, en ese punto, para que estén pendientes cuando vamos a hablar de tendencias, de esas tendencias que les estoy hablando, y porque no es lo que pasa en TikTok, que es más una moda entendiendo que es lo que la gente está repitiendo sin mucha curiosidad. Y cuando digo sin mucha curiosidad es porque se hacen muy pocas preguntas antes de empezar a bailar frente a la cámara. Sin entender muy bien. Y quizás aquí la última invitación es, cada vez que nos sentemos a conversar sobre estrategias de comunicación, ustedes con nosotros como nuestros clientes, nosotros con ustedes como la agencia, es bueno tener una ampliación, es abrir el scope para poder entender todo esto que acabamos de hablar y que nosotros no lleguemos nunca, jamás a una presentación de una propuesta sin tener muy claro de dónde viene esto y de qué va esto, ¿cierto? Que eso es como lo que cada vez es el gran desafío que tenemos todos, creo, pero que cada vez somos más conscientes de que lo debemos hacer de esa manera. Para cambiar un poquito, no el tema, porque el tema es el mismo, pero sí la forma de decirlo, pilas, no se queden mirando el árbol cuando tienen todo el bosque disponible. Exactamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que vamos a estar siempre dispuestos a recibir propuestas, temas, dudas, sugiéranos invitados que podamos traer aquí a compartir con nosotros, como les digo, con Marta y conmigo, o con Marta o conmigo, poder aquí tener conversaciones muy interesantes. Gracias a todo el equipo de producción que está aquí con nosotros. Esto es Cultura de la Curiosidad, un producto Videobase Agencia de Comunicaciones. Nos vemos en el próximo episodio. Que esté muy bien. Chao. Gracias a todos.